quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, qué alegría estar una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el amor del Espíritu Santo. Estamos aquí, Padre bueno, para darte el honor y la gloria a través de tu palabra divina. Gracias que nos concedes la oportunidad de poderla estudiar juntos como familia. Es para nosotros, Padre bueno, una delicia, una maravilla recibir tu palabra. Danos la gracia de contemplarla, de encarnarla en el corazón, a ejemplo de nuestra Madre Santísima, y que tu Santo Espíritu nos conceda la gracia de vivirla, de transmitirla con amor y con alegría a nuestros hermanos, y llevar la delicia de tu palabra al corazón de muchos hermanos, donde quiera que nos encontremos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Abramos nuestra Biblia para continuar nuestro estudio bíblico en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1:13. Y San Pedro ahora hace una bella exhortación, y nos hace una exhortación a una vida nueva, pero una vida nueva en Cristo. Eso es importante que lo reflexionemos. El mundo, a través de muchas filosofías, a través de ideologías, a través de técnicas, nos invita a una vida nueva. Pero muchas veces caemos en la trampa de una supuesta vida nueva sin Cristo, donde nos ofrecen una vida nueva llena de prosperidad, llena de amor, de equilibrio, una vida nueva llena de armonía, de una gran paz. Y nos ofrecen una vida nueva llena de energías cósmicas o místicas. Y nos ofrecen, a través de esas técnicas, corrientes, filosofías o ideologías, una vida nueva llena de salud, donde no va a haber problemas en el matrimonio, donde nuestros hijos casi serán como ángeles. Y mucha gente invierte mucho dinero en esa búsqueda de prácticas o técnicas de la nueva era o de otras religiones
o de otras corrientes filosóficas o psicológicas o sociológicas del mundo astral, o de llevar una vida holística. Y la gente busca una vida nueva en el esoterismo o en el espiritismo o en la brujería. Otros buscan una vida nueva llena de equilibrio y paz en la chamanería. Otros en los rosacruces. Otros hasta en el satanismo. Otros buscan una vida nueva en los placeres, en los vicios, en la droga, en el alcohol. En fin, el mundo nos ofrece muchos caminos. Y dice el libro de Proverbios, caminos que parecen derechos, pero que finalmente conducen a la perdición. Y por eso encontramos en el mundo almas confundidas o desilusionadas. Si tú reflexionas un poquito, vida nueva, ¿quién no quiere tener una vida nueva? ¿Quién no quisiera volver a tener un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para enmendar, para corregir, para evitar los errores del pasado o ciertos pecados que me llevaron a la frustración o a daños muchas veces irreversibles? Y todos quisiéramos tener una vida nueva. Lo más sorprendente, mis queridos hermanos, que todos los que estamos en Cristo Jesús ya tenemos una vida nueva. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que todo el que está en Cristo es una nueva creación. Todo lo viejo ha pasado, ahora todo es nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso San Pablo llega a decir en la carta a los Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, porque estoy crucificado con Cristo. ¿Qué significa? He muerto para el mundo, ahora solo vivo para Jesús el Señor. También San Pablo, en la carta a los Efesios, habla de la vida nueva en Cristo. Y dice que en Cristo hemos pasado del hombre viejo, corrompido por seductores apetitos, y nos hemos revestido en Cristo del hombre nuevo, creado a imagen y semejanza del Señor. Ahora, San Pedro exhorta a mantenernos en esta vida nueva que por el bautismo ya poseemos, porque en el bautismo hemos sido revestidos de Cristo. Así pues, manténganse alerta, despiertos, que nadie los engañe con falsas ideologías o doctrinas. Permanezcan sobrios y pongan toda su esperanza en la gracia que les trae la manifestación de Jesucristo. ¡Qué bonito! Pongan su esperanza en la gracia de Dios. ¿Y tú, en qué tienes puesta tu esperanza? Hay quienes tienen puesta su esperanza en el dinero, otros en los placeres, otros en el poder,
otros en la fama, honores, prestigios, etc. Pero hoy la palabra dice: pon tu esperanza en Cristo, en la gracia que procede de Dios, del Espíritu Santo. Una gracia que no te va a defraudar. Por eso estén alertas, porque estamos en medio del mundo, lleno de seducciones y apetitos desordenados. Por eso pongan su esperanza en la gracia que les trae la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se dejen llevar de las pasiones de antes, cuando vivían en la ignorancia. Por el contrario, escuchen, sean santos. Este es nuestro ideal de vida, la santidad. Si alguien se te acerca y te pregunta en la calle, una persona extraña o un amigo, te saluda, te mira a los ojos y te dice: ¿cuál es tu ideal de vida? ¿Qué le responderías? ¿Cuál es tu ideal de vida? Ahora ya lo has escuchado: ser santo. Ese es mi ideal. Para eso vine a este mundo, para eso existo. Y tengo que partir de este mundo santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. En el cielo solo entran los santos. Es el lugar de los santos. Por eso nuestro ideal es la santidad. ¿Cuál es la meta de nuestra vida? La santidad. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? La santidad. ¿Cuál es la vocación de nuestra vida? La santidad. Cualquiera que sea tu estado de vida, estamos llamados a ser santos. Por eso dice: por el contrario, sean santos en todo su comportamiento, como es santo el que los ha llamado. Pues está escrito en el libro de Levítico la ley de santidad: sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces ahora San Pedro, para poder llevar una vida nueva, verdadera en Cristo, necesitamos entrar en ese proceso que se llama santidad de vida. Porque la santidad es el inicio de la verdadera vida nueva en Cristo. Es conversión, es salvación, es santidad. Así, sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y si ustedes llaman Padre al que juzga sin hacer distinción de personas, según la conducta de cada uno, vivan con temor mientras dura su condición de extranjeros en esta vida. ¿Nuestra condición de qué? De extranjeros. Muchas veces olvidamos que en esta tierra somos peregrinos, que estamos solo de paso, y que nuestra estancia en este mundo, en esta tierra, es muy corta. Por eso, mis queridos hermanos, no debemos echar raíces, porque el día que te mueras no te llevarás ni siquiera con lo que te sepulten. Porque desnudos venimos a este mundo y desnudos partiremos. Solo a tu juicio particular, cuando estés delante del tribunal divino
y se abra delante de ti el libro de tu vida para ser juzgado según tus obras, ese día solo te van a acompañar tus buenas obras, que serán puestas en la balanza el día de tu juicio particular. Y yo les pregunto, ¿quién escapará de ese juicio? ¿Quién escapará de ese juicio? Nadie. ¿Y sabes qué es lo primero que te van a preguntar cuando estés en tu juicio? Primero, ¿alguna vez te has visualizado ya en tu juicio particular? Si no lo han hecho, muy mal. Yo continuamente me visualizo y me preparo para ese día. Porque el día de tu juicio, escúchame bien, es el momento culmen de tu vida. Es ahí donde se va a decidir cielo o infierno. Es el punto culminante. Es la disyuntiva de tu vida. Es ahí donde se va a decidir tu verdadera vida y existencia. Porque en esta tierra solo estamos de paso. Porque hemos venido aquí. Porque nuestro Padre Celestial, en su voluntad amorosa, nos puso en esta tierra para cumplir una misión. Y después de cumplir esa misión, durante tu estancia peregrina en esta tierra, como extranjero, irás al juicio. Y ahí es donde se va a determinar, según tus obras, a dónde irás eternamente. Es el punto culminante. ¿Y sabes qué es lo primero que se te va a preguntar el día del juicio? No se te va a preguntar cuánto dinero ahorraste en la tierra, cuántas casas compraste, cuántos terrenos, cuántos autos tenías, o cuántas colecciones de joyas, o de relojes, o de autos. No se te va a preguntar cómo multiplicaste tus negocios. Tampoco se te va a preguntar cuántos títulos académicos tenías colgado en tu oficina. Tampoco se te va a preguntar qué ropa de marca vestías. Tampoco se te va a preguntar si hablabas 3 o 4 o 5 lenguas. Tampoco se te va a preguntar si viajaste a muchas naciones del mundo. Tampoco se te va a preguntar en qué universidad estudiaste. Eso no sirve para el día del juicio. Se te va a preguntar una cosa: ¿cuántas almas traes para Dios? ¿Cuántas almas ganaste para el cielo durante tu estancia en la tierra? ¿A cuántos evangelizaste? ¿Cuántos por tu causa y por tu testimonio de vida se convirtieron? ¿Cuántos fueron salvados por tu medio? ¿Cuántas almas traes para Dios Padre? Y muchas almas miran sus manos llenas de mundo y de las cosas del mundo y del materialismo del mundo, pero no traen
ni una sola alma. Y Dios no sabe qué hacer con esas almas. ¿Cuántas almas? Por eso, pensar en el día del juicio es hacer un recuento de vida. Es hacer un examen histórico de tu vida. Es retroceder y decir, ¿cómo estoy cumpliendo mi misión? ¿Qué más me falta hacer? Porque se me está acabando el tiempo. Y necesito presentarme en el día del juicio con muchas almas para Dios. Pero el mundo se encarga de hacernos pensar diferentes. La vida nueva consiste en conquistar muchas almas para Jesucristo. Cuando vemos la vida de San Pedro, de San Pablo, de los apóstoles, ellos iban por todo el mundo predicando el Evangelio. Y mediante su predicación iban convirtiendo las almas. Si en este momento se te aparece un ángel de Dios y te dice, ¿cuántas almas has juntado para Dios? ¿Qué le responderías? ¿A cuántos has evangelizado? ¿Cuántos se han convertido por tu medio? ¿Qué le responderías a ese ángel? Interesante. Son cosas que a veces no pensamos, porque estamos tan imbuidos en el mundo que el mundo nos tiene absorbidos y no tenemos tiempo para Dios, ni siquiera para pensar en Dios. Por eso la clase de Biblia, la palabra de Dios, nos golpea la conciencia para hacer un alto en la vida y ver si verdaderamente estoy llevando una vida nueva en Cristo. Porque el que lleva una vida nueva en Cristo es el apóstol que evangeliza, es el misionero que ahí convierte almas en la oficina, en el negocio, con los socios, en el club, en la universidad, en la escuela, en la calle, en la familia, con los amigos. Es sal y luz del mundo para los que le rodean. Es testimonio de vida. Ahí donde el Espíritu Santo te ha puesto, ahí debes ser luz. Debes llevar el Evangelio y convertir a los que te rodean. Amén. 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 Una reunión de hombres de negocios, empresarios exitosos, y estaban celebrando a otro empresario exitoso que se destaca en los negocios, que tiene mucho dinero, que tiene muchas casas, que tiene muchas tierras, que está lleno de muy buenas relaciones sociales en su mundo financiero. Y en esa reunión todos hablaban bien de él. Los otros empresarios hablaban de él con admiración, como un hombre que ha trabajado duro y que ha logrado una fortuna y que ha expandido su empresa y que todavía tiene grandes planes empresariales. Y tuve que lanzar un buscapié. ¿Saben qué es eso? Bueno, a lo mejor los mexicanos sí. Un cohete. De esos que cuando vas a las ferias
de pólvora que andan por todos lados, ¿sí? O de los castillos de pólvora. Si conocen un buscapié, Sí. es como un cigarro compacto con pólvora y una mecha, y los niños lo prenden y lo sueltan y chicotea por todos lados, se mete entre los pies. Por eso se le llama un buscapié. ¿Sí? ¿O no los conocen? Sí. ¿O son demasiado citadinos? Yo cuando era niño aprendí muchos buscapiés. Cuando mi mamá nos llevaba al pueblo, íbamos a la tienda y comprábamos muchos buscapiés. Y nos encantaba encender un buscapié de pólvora y lanzárselo a las tías. Ay, pobre. Porque las hacíamos bailar el jarabe tapatío. Porque ellas brincaban para que el buscapié no les rozara la piel, porque quema. Eran travesuras de niños. Nuestros abuelitos nos regañaban y nos los quitaban. Pero luego íbamos a comprar más escondidas y todos los niños lanzaban buscapiés. Pues es una frase coloquial. Cuando en una reunión tú lanzas un buscapié, o sea, pones incómodo a los presentes, porque lanzas un cuestionamiento que golpea la conciencia. Esto también se llama, en un lenguaje un poco más elegante, un asalto mental. ¿O nunca te han lanzado así un asalto mental? Que te hacen una pregunta cuando tú estás distraído o en otra frecuencia. A ver, ¿qué me preguntaste? Eso se llama asalto mental. O cuando de pronto tu hijo pequeño de 5 años o 6 años se te acerca y te dice: papá, ¿me puedes explicar la existencia de Dios? Y tú te quedas así: ay, a ver. Este niño chiquito me está preguntando la existencia de Dios. Entonces es como un asalto mental. De pronto alguien te hace una pregunta de algo que tú ni siquiera imaginabas y tienes que dar una respuesta inmediata. ¿Sí? Entonces lancé un buscapié. Volvamos al término coloquial. Y les dije: ¿y cuántas almas ha ganado para Dios? Todos se quedaron callados y el bocado que estaban comiendo se les hizo amargo. Ya nadie respondió, era un silencio. Pero fue así como si alguien se hubiera muerto. No piensan en esas cosas. Les dije: sí, si así como ha empeñado una vida en hacer una fortuna y en crear tantos negocios, hubiera salvado tantas almas, ya se hubiera ganado el cielo. Más callados. Y ya para romper el hielo les dije: ¿qué les parece? No sabían qué responder, porque su mente solo está en una cosa. Su mente solo está en esto. En eso. O bueno, así, pesos o dólares o euros. Ese es su mundo. Entonces se puso interesante la charla. Y a ese empresario también se lo dije de frente. Le dije: te felicito por todos tus logros empresariales, por todo tu éxito. Pero te puedo hacer una pregunta. En todos estos años de éxito empresarial, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Y empezó a llorar. Me dice: ninguna. Y le dije: ¿no crees que es tiempo de empezar?
así como has dedicado todo tu potencial, tu inteligencia, ¿por qué ahora no te dedicas a salvar almas? A lo mejor te queda una década de vida o dos. ¿Por qué no cierras con broche de oro? Ahora ese empresario es mi alumno de Biblia y llora y me dice: mi testimonio fue tan contundente en mis hijos que el que más me preocupa es mi hijo, porque hice de él un clon. Mi hijo no habla de otra cosa más que de esto. Y por más que trato de acercarlo a Dios, no me escucha. Me dice: papá, es lo que tú me enseñaste. ¿Qué no estás orgulloso de mí? Estoy siguiendo tus pasos. También soy un empresario exitoso. Y el papá ahora trata de evangelizarle y no encuentra el modo. Y ahora él quiere rescatar a sus hijos y a sus nietos. Y ahora este hombre, por primera vez en su vida, sintió el temor de Dios y pensó en su juicio, porque le hablé de su juicio y le dije: ¿qué cuentas le vas a dar a Dios Padre el día de tu juicio? Cuando te pregunten cuántas almas traes para Dios. Es importante. En eso consiste también la vida mía, en colaborar con Cristo en la redención de las almas. Es la empresa más importante en la que nos debemos desgastar por la salvación de las almas. Así que continuamos. Somos extranjeros. Nunca olvidemos que estamos de paso por este mundo y que nuestra estancia es muy corta, porque mañana mismo podemos morir. Por eso trabajemos duro en la salvación de las almas. Sepan que no han sido liberados de la conducta idolátrica heredada de sus antepasados con bienes perecederos, el oro o la plata. No, con eso no han sido liberados, dice San Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Jesús derramada en la cruz, en su pasión, es la que nos ha liberado. Por eso valemos la sangre de Cristo, la preciosísima sangre del Redentor, nuestro Señor, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha. Cristo estaba presente en la mente de Dios antes de que el mundo fuera creado. ¿Me están escuchando? La venida de Cristo a la tierra estaba en los planes del Padre antes de que existiéramos. Antes de la existencia de los ángeles, cuando no había ni hombres ni ángeles, cuando no existía el universo, solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima y Sacrosanta Trinidad, tenía un plan. Porque Dios, primero en su sabiduría y en su omnividencia y en su omnipotencia y en su omnipresencia, todo lo prevé, todo lo planea, todo lo organiza, todo lo calcula antes de crearlo. ¿Queda esto claro? Si tú eres previsor, imagínate el que es perfecto. Entonces el Padre Eterno, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, tenían dos planes: plan A y plan B. Y en los dos planes Cristo estaba en que venía a la tierra. Entonces el Padre crea los ángeles, crea los 9 coros angélicos,
en 3 jerarquías. Y cuando ya están todo el imperio de los ángeles, el Padre Eterno, emocionado, le platica a los ángeles lo que viene a continuación. Nosotros. Entonces el Padre les dice: ahora voy a crear a mis hijos. Porque los ángeles no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Son seres espirituales purísimos, celadores de Dios, que están en la presencia de Dios, que contemplan a Dios, que ejecutan las órdenes de Dios, y que fueron creados para gloria de Dios y para el cuidado y salvación de los hijos, como custodios. Entonces el Padre dice: ahora vienen mis hijos, creados a imagen y semejanza mía. ¿Los ángeles son creados a imagen y semejanza de Dios? No. Si fueran creados a imagen y semejanza de Dios, serían hijos. Entonces el Padre les cuenta que vienen ahora los hijos. Nosotros tenemos la dignidad de ser hijos de Dios, la filiación divina, creados a imagen y semejanza de nuestro Padre. Entonces el Padre creó el universo para la habitación de sus hijos. Entonces creó todo el universo y concentró en un punto del universo, de todas las galaxias. Todo el universo confluye en un solo punto. Todo el universo, todo el cosmos fue creado con un solo propósito: para que en un solo punto haya vida, el planeta azul. Todo converge ahí. La Tierra, planeta azul, la Tierra, tu hábitat, donde vivimos. Entonces todo el universo fue creado para que en un solo punto se desarrollara la vida. Y ahí creó al primer matrimonio, Adán y Eva, los primeros esposos en la tierra, en una completa inocencia, pureza y santidad, en una perfecta imagen y semejanza de Dios, y eran felices, y Dios se gozaba en ellos y ellos en Dios. Y la idea, el plan A, era que Adán y Eva pues se multiplicaran, poblaran la tierra, no hubiera pecado original, no hubiera maldad, y después de un tiempo el Señor Jesús vendría a la tierra y se encarnaría en la Virgen María y reinaría entre nosotros. Ese era el plan. Ese era el plan original. Cristo estaba pensado desde antes de la creación del mundo, del universo. Y el plan B era que si pecábamos, de todos modos Él vendría, se encarnaría, pero ya no vendría como Rey triunfante y glorioso. Como vino, como Mesías sufriendo, a padecer y morir por nosotros en la cruz. ¿Queda esto claro? Entonces el Padre tenía previstos dos planes, A y B. Si no me fallan, después de un tiempo que se pone la tierra, mi Hijo se encarnará, se hará hombre para dignificar a los hombres, reinar entre los hombres y después ir todos al cielo, sin juicio ni purgatorio. Ese era el plan A. Pero como nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron, se rebelaron a la voluntad de Dios, que es santa y perfecta, porque quisieron hacer su propia voluntad, entonces reinó el pecado en el mundo. Y con el pecado la muerte, el dolor, el sufrimiento y todo lo que vemos en el mundo. ¿Verdad? Toda la maldad.
Entonces Jesús tuvo que venir, ya no como rey glorioso y triunfante, sino como Mesías sufriente. ¿Queda esto claro? Para que entiendan ese verso, Cristo estaba presente en la mente de Dios Padre antes de que el mundo fuera creado. ¿Dónde dice? Está, versículo 20. Versículo 20 del capítulo 1. ¿Queda esto claro? Sí. San Pablo también en la carta a los Efesios habla de esto. Esto es algo conocido en la teología cristiana. En nuestra Santa Madre Iglesia Católica esto no es nuevo. Cuando estudias teología, cuando estudias cristología, te hablan de esto de la forma más natural. Había dos planes, A y B, y es muy lógico, bíblicamente hablando, teológicamente hablando. ¿Cuál era el plan de Dios? Pues que no reinara el pecado. Pero como estaba en juego la libertad del hombre, el hombre hizo un mal uso de su libertad y se sustrajo del plan divino. Entonces el Padre no se iba a dar por vencido. Por eso encontramos el protoevangelio. ¿Cuál es el protoevangelio? ¿Qué entienden por la palabra proto? Primer evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Buena nueva, alegre noticia de salvación, es la buena nueva. Eso quiere decir evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Jesús mismo. El evangelio es una persona, es Cristo. ¿Sí? ¿Y cuál es el protoevangelio? El Antiguo Testamento. Denme la cita bíblica del protoevangelio. Se ven muy simpáticos, porque me ven y luego agachan la cabeza y de pronto andan escribiendo y todos acá atentos, ¿no? Para que no les vean y les pregunten. El protoevangelio, ay, me atoré aquí yo. El protoevangelio, vamos a quitar esto. El protoevangelio es Génesis 3:15. Esto es el protoevangelio. El primer evangelio que nos da el Padre Celestial. Después del pecado original de nuestros padres, Adán y Eva, el Padre Eterno se dirige a la serpiente, Satanás, y le dice: pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de Eva. Y aquel, Jesucristo, aquel que nazca de la descendencia de Eva, te aplastará la cabeza. ¿Queda esto claro? Ese es el protoevangelio. El Padre ya, al ver el pecado, inmediatamente anuncia a su Hijo, que vendrá a establecer su reino y establecerá su imperio y fundará la iglesia y los sacramentos y abrirá la gloria, las puertas del cielo, porque Dios jamás se rinde. Amén. Entonces el Padre nos llena de esperanza. Sí, el hombre pecó y está destinado a la condenación eterna, pero yo tengo un plan B, y mi plan B consiste en que voy a enviar a mi único Hijo, el Verbo eterno, y se encarnará en una virgen, se hará hombre para salvarlos, para redimirlos, a través de su pasión, de su muerte y resurrección. Amén. Amén. De eso está hablando Pedro. Hemos sido salvados por la sangre de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha. Cristo estaba presente en la mente de Dios antes de que el mundo fuera creado, porque Él es Dios, Él existe desde siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Queda esto claro? ¿Sabían del plan A y del plan B? Pues ahora lo saben.
Bueno, lo he explicado de una manera muy sencilla para que se logre entender y todos nuestros amigos de Fiat TV. Pero este es un tema de cristología profundísimo, bellísimo, que en otro momento lo podremos estudiar con mayor ahínco. De momento quédense así para esclarecer un poco este versículo 20. Y se ha manifestado al final de los tiempos para el bien de ustedes. ¿A qué final de los tiempos se refiere? Dice que Cristo se ha manifestado al final de los tiempos. No, no es parusía. Cristo se ha manifestado al final de los tiempos. No es parusía. La parusía es cuando Él retorne y venga como justo juez a juzgar a vivos y muertos. Y eso será en la consumación de los siglos. Pero dice San Pedro que Cristo se ha manifestado al final de los tiempos. ¿Cuál es el final de los tiempos? La llegada de Cristo. La llegada de Jesús. Hace 2000 años. Ese fue el final de los tiempos. Y Cristo vino al final de los tiempos. En el siglo primero, hace 2 milenios, ¿sí?, al final de los tiempos, para dar comienzo a la plenitud y preparar su segunda venida. Porque Cristo parte la historia en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Y Jesús vino a darle cumplimiento a todo el Antiguo Testamento. En Él se cumplen todas las Escrituras. Por eso en la cruz dice: Padre, todo está cumplido, consumado. Entonces Jesús, nuevo Adán, y María Santísima, nuestra Madre, nueva Eva, en la cima del Calvario, están dando comienzo a un nuevo Génesis, a una nueva humanidad, a un nuevo principio. Ahí está el nuevo Adán y la nueva Eva, dando comienzo a un nuevo Génesis. Por eso dice San Pablo: todo lo viejo ha pasado, ahora en Cristo todo es nuevo. ¿Cuál es el fin de los tiempos? La llegada de Jesús. Él concluye el fin de los tiempos, inaugura los nuevos tiempos. También a ese fin de los tiempos del que habla Pedro se le llama plenitud de los tiempos. San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, o sea, el tiempo pleno, el tiempo maduro, el tiempo propicio en que tenía que venir Jesús, y nace de la Virgen María, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, para inaugurar nuevos tiempos. ¿Sí? Normalmente, para que tengan una idea, siguiendo la cronología bíblica, la historia de nuestra salvación, cada 2000 años Dios renueva la humanidad. ¿Sí? De Adán a Noé, 2000 años. Y con Noé se renueva la humanidad con el diluvio. Y con Noé comienza una nueva existencia. Estamos en deuda con Noé. Se pacta la alianza en el monte Ararat. ¿Sí? Entonces, con el diluvio Dios purifica para empezar una nueva humanidad. 2000 años. Y luego del diluvio a Jesucristo,
2000 años. Y con su Hijo, Él viene en persona a renovar todo. Renovar todo en Cristo. A darle fin al fin de los tiempos y comenzar una era nueva en Cristo Jesús. Es la que estamos viviendo. La iglesia. Sí, la iglesia. Y luego de Cristo ahora ya pasaron 2000 años. Ahí viene el cambio. ¿Ahora qué viene? Ay, ay, ay. ¿Ahora qué viene? Mejor dicho, ya ha venido. Y ya estamos entrando al tercer día. Ya estamos entrando al tercer día. Porque ahora viene el triunfo, el reino, el imperio de su divina voluntad sobre la tierra. ¿Qué va a establecer el Padre Eterno? El reino de su voluntad. Para hacer volver al hombre al estado primario, para el que fue creado por Dios desde toda la eternidad. Y a este umbral ya entramos. Este ya es el tiempo de la renovación por medio de su santa y perfecta, adorable voluntad. ¿Es un nuevo Génesis? Más que un nuevo Génesis. ¿Sí? Muchos hablan del fin del mundo. Yo no hablo del fin del mundo. Yo hablo del inicio del reino, del tercer fin. Esto nos llena de esperanza a todos. Esto nos llena de esperanza. Pero ya hablaremos con más detalle de estas cosas, hermosas y bellas. Lo único que les digo es, no tengan miedo. Toda esta purificación que estamos viviendo en el mundo y en la iglesia, toda esta confusión, todos estos cismas, todo lo que se está viviendo es una purificación necesaria para que se establezca en el mundo el tercer fiat. ¿Cuántos fiat hay? Ahorita 2. ¿Cuántos hay? 3. Siempre ha habido 3. No hay más. 3. Solo 3 fiat. ¿Cuál es el primer fiat? El que dio origen a todo. Fiat creador. El fiat lux. Exista la luz y la luz existió. Con una sola palabra, fiat lux, dice el Génesis. Hágase la luz. Y con una sola palabra, un decreto divino, el fiat creador, existieron todos los ángeles, todos los hombres y todo el universo. Con una sola palabra. Que en teología se llama palabra dabar. La palabra dabar de Dios. ¿Y qué es el dabar de Dios? Dabar, ¿no han oído hablar de esto? El dabar de Dios es una palabra que crea de la nada. Solo Dios puede crear de la nada. ¿Queda esto claro? Porque su palabra es dabar, creadora, eficaz, hace lo que dice. Hágase, y así fue, dijo Dios. Fiat creador. Pasaron 4000 años y vino el segundo fiat. Desde el primer fiat hasta Jesucristo, bíblicamente hablando, 4 milenios. De Adán y Eva a Noé, 2000. De Noé a Jesucristo, 2000. ¿Sí? Entonces vino un segundo fiat. El fiat redentor. La redención que nos trajo Jesús junto con su Madre Santísima, la Virgen María. ¿Sí? El fiat redentor. Y han pasado 2000 años
del fiat redentor y 6,000 años del fiat creador. ¿Sí? Son 3 fiat. Entonces ya estamos dentro del tercer fiat. ¿Y cómo se llama este tercer fiat? Fiat creador, fiat redentor, tercer fiat santificador. Wow. Por eso decimos así desde el catecismo, ustedes lo recordarán: Padre creador, Hijo redentor, Espíritu Santo santificador. Los 3 fiat: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué 3 fiat? Pues para la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Entonces ya estamos dentro del tercer fiat, el fiat de la divina voluntad. Por eso, ¿cómo se llama mi canal católico? Fiat. Que es el fiat creador, fiat redentor y fiat santificador, y el fiat de María, el hágase en mí. Fiat es un decreto divino. ¿Queda esto claro? Ya después le voy a cambiar el nombre. Se seguirá llamando fiat, pero viene la otra parte. Se va a llamar fiat divino cuando esto madure más y se entienda más. Interesante, ¿no? Bueno, así Pedro ha dicho en su carta: se ha manifestado al final de los tiempos para el bien de ustedes. ¿Quién se ha manifestado al final de los tiempos? Nuestro Señor Jesucristo, para nuestra redención, para establecer el fiat redentor. Entonces ya entendemos qué es el fin de los tiempos. Y ahora estamos en los albores, apenas estamos iniciando. Muchos ya me dicen como maestro de Biblia: maestro, ¿ya es el fin del mundo? No, falta mucho. Apenas estamos empezando el tercer fin. Tiene que establecerse el reino de la voluntad de Dios. Y tú ya tienes miedo. Y estás hablando del fin del mundo. Antes del fin del mundo, primero tiene que venir Jesucristo. Así que no es tiempo de hablar del fin del mundo, sino del inicio, de los albores. Y no deben quedar fuera. Amén. Amén. No deben quedar fuera. Así, vino pues para bien de ustedes, para que por medio de Él crean en Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos y lo colmó de gloria. De esta forma su fe y su esperanza están puestas en Dios. En eso consiste la vida nueva. Una esperanza y una fe puesta en Dios, no en el mundo ni en las cosas de este mundo, sino en Dios. Puesto que obedientes a la verdad han renunciado a cuanto impide un sincero amor fraterno. Por eso, ámense de corazón e intensamente unos a otros. ¿Ven qué bonito? Por eso, ámense de corazón e intensamente unos a otros. Pues han vuelto a nacer. Nuevo nacimiento. Han vuelto a nacer, pero no de una semilla mortal, sino de una semilla inmortal. ¿Y cuál es esa semilla inmortal? La palabra de Dios, la Biblia. Esta es la semilla inmortal. A través de la palabra viva y eterna de Dios, por medio de la escucha y de la predicación del Evangelio, obtuvimos vida nueva. Yo recuerdo el día de mi conversión, cuando mi mamá me llevó a fuerzas a aquel retiro, que yo no quería y estaba muy enojado.
Y me fui hasta atrás en el salón, en una actitud de rebeldía. Y yo una vez les conté que yo, enojado, furioso, pensando en fugarme del retiro, de pronto a la mitad del salón donde eran las charlas, entra un joven como de unos 20 años. Yo en ese momento tenía 16 años. Entonces vi que él traía así un libro. Yo no sabía qué era ese libro. Era la Biblia. Después lo supe. Y ese joven entra, se para a la mitad del salón con ese libro, aquí a la altura de su corazón, y se quedó así mirándonos, fijamente. Y todos los muchachos que estábamos atrás, guardamos silencio. Porque la mirada de aquel joven nos penetró. Se quedó mirándonos como unos 30 segundos. Y el salón, que había 120 personas, cuando entró ese joven, se produjo un silencio total. Y todos así. Y como yo estaba en la fila del medio, en una banca de madera, yo sentía que me estaba mirando a mí. Yo me quedé así. ¿Quién es ese joven? ¿Qué tiene? ¿Qué mirada? ¿Qué porte? Nos está retando, nos está desafiando. Yo lo sentía. Y él traía su libro. Se da la vuelta, camina por el pasillo, llega a un atril como este, abre aquel libro y lo empieza a leer. Como espada aguda de doble filo, sus palabras empezaron a taladrar mi corazón. Sentía un dolor profundo. Mi alma se desmoronaba. La palabra de vida. Y yo caí de rodillas, llorando como ya no me importó nada. Y conforme ese muchacho, ese joven seguía proclamando el evangelio, yo estaba totalmente tirado en el piso, llorando. Pero yo mismo me resistía y decía, pero ¿por qué lloro? ¿Qué es esto? ¿Por qué siento este dolor y un fuego que me quemaba? Pero sin hacerme daño. Era la palabra de la que está hablando Pedro. Han vuelto a nacer. En Cristo tenemos dos nacimientos: cuando nos concibieron nuestros padres y cuando fuimos evangelizados. Yo no entendía nada de iglesia, yo no conocía a Dios, yo no sabía nada, yo estaba lejos, era un joven despegado, rebelde. Entonces yo caigo llorando y luego volteo a derecha y a izquierda a ver a los muchachos y a las muchachas que estaban ahí, y todos estaban igual, llorando, porque aquel joven estaba proclamando la palabra de vida eterna, la Biblia. Y dice el autor de la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es espada aguda de doble filo que penetra en lo más profundo del corazón del hombre. Y eso estaba ocurriendo. El Señor lo estaba purificando. Ahí todos nacimos de nuevo. Ahí nacimos de nuevo. Fue el parteaguas de nuestra vida, el antes y el después. Yo ya no me di cuenta a qué horas terminó ese muchacho. Ya no me di cuenta, porque después de él hubo otra conferencia. Yo ya no me di cuenta. Imagínense. Si tú me dices quién fue el siguiente ponente y de qué habló durante una hora, yo no recuerdo nada. Yo estaba tirado en el piso y yo ya no supe nada más. Cuando yo vuelvo en sí, ya iban a ser casi las 11 de la noche. Esto ocurrió a las 5:30 de la tarde, cuando los jóvenes caímos. Imagínense. Entonces yo
llorando, me levanta el padre, estaba ahí el sacerdote, con todo el equipo de misioneros, evangelizadores, levantando a los jóvenes. Todos estaban llorando. A todos les pasó lo mismo. No entendíamos nada, no sabíamos qué estaba pasando. Entonces, recuerdo que el padre me levanta con los muchachos, me abrazan, pero no solo a mí, a todos los estaban abrazando. Entonces yo llorando todavía, sin tomar conciencia del tiempo que había pasado, o sea, porque ya no supimos nada. Entonces el padre me voltea y me dice: aquí está tu mamá. Estaba mi mamá. Hijo, no fue tan tremendo eso. Entonces yo la abracé, porque yo estaba muy enojado con ella, porque yo le decía que yo no quería ese retiro, que por qué me obligaba, le decía, que por qué iba en contra de mi voluntad. Pero mi mamá se puso firme y me dice: vas a ir el primer día, si no te gusta, tú tomarás la decisión, pero ve el primer día. No, pues me abracé de ella, pidiéndole perdón. Entonces ya estaban todas las mamás de los muchachos, porque el padre las llamó. Entonces ya las mamás nos abrazaron, ya nos sacaron, y ya el padre dice: los espero mañana para continuar, porque era de 3 días el retiro, pero teníamos que ir a nuestras casas y retornar, no era de encierro. Entonces, cuando llegamos a la casa, mi mamá me dice: ¿ya viste la hora? Yo mi reloj traía. Me dice: ya son las 11. Pero apenas eran las 5:30. Ya son las 11. ¿Quieres cenar algo? ¿Qué has pensado de mañana? No sé, mamá. No sé qué me está pasando. Esa noche yo no dormí. Fue increíble. Ahí comenzó el encuentro con Jesús. Ahí comenzó la vida. Toda esa noche me la pasé platicando con Jesús. Toda la noche. Me senté en mi cama llorando. Ahí estaba mi hermano Paco. Y mi hermano Paco nada más me escuchaba. Él tampoco debió haber dormido, porque estábamos en camas individuales, una casa enfrente, hacia un lado. Entonces él vio que yo toda la noche estaba sentado, platicando, orando, feliz. Yo ya quería que amaneciera para ir corriendo al retiro, y así fue. Cuando mi mamá se levanta, me dice: ven para que desayune. Le dije: no, yo ya me voy, mamá. El padre dijo que fuéramos puntuales. Y me dice: no, pero tenemos que llevar comida. Entonces le enseño el paquete de pan Bimbo. Sí. Yo ya había preparado puros sandwichitos, bien ricos. Yo ya aquí los llevo, y llevo jugos. ¿Cómo? ¿A qué horas te levantaste? Muy temprano, mamá. Yo me fui a la tienda, compré un paquete de pan Bimbo, preparé ahí con jamón, piqué cebolla, jitomate, todos los preparé ricos, porque el padre dijo: deben traer para compartir. Entonces ahí voy yo, mi mamá se quedó callada y yo corrí rápido, dije: ahí se queda, yo ya no voy. Ya llegué, ahí estaban los muchachos también con sus comidas, y había una mesa larga y dice: pongan ahí todos los alimentos, todo es de todos. A la hora de la comida, todo es de todos. No estábamos felices. Ahí comenzó nuestro Pentecostés. ¿Ven qué bonito? Eso se llama vida. Ahí nacimos, como dice Pedro. Ustedes han vuelto a nacer, no por medio de una semilla mortal, corruptible, sino por medio de una semilla inmortal, la palabra viva. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias de todo corazón por habernos dado vida nueva en tu nombre, para gloria de nuestro Padre Celestial, en el amor divino del Espíritu Santo Consolador. Gracias, Señor Jesús,
porque sigues alimentando en nosotros esta vida nueva a través de la lectura, del estudio, de la meditación y contemplación de tu palabra divina. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.